Hola a todos, somos Soberanía Ciudadana y tras el alegrón del 3 de enero de este joven año, es nuestro deber, dadas las circunstancias y dados los últimos hechos que se están dando en torno a la esperanza de libertad del pueblo cubano, en este caso, que es lo que toca, es nuestro deber advertir, después de observar muy claramente qué está pasando bajo el prisma de soberanía ciudadana. Y hablo de prisma de soberanía ciudadana porque día sí y día también nos dedicamos a implementar aquellas medidas que desde abajo puedan cambiar nuestras nefastas realidades. Nefastas realidades que siempre se deben a alguien de arriba que las impone. Y en este caso, ese alguien de arriba que se impone criminosamente sobre el pueblo cubano es obviamente la dictadura castrista, la dictadura en Cuba. El castrismo no es propiamente un sistema antítesis de Occidente, aunque utiliza las debilidades de Occidente para poder perpetuarse en la historia. La cuestión del castrismo está en que se simplifica a que el castrismo es una mafia inenarrable e incomparable sobre un pueblo. Pero no es un sistema que tenga la capacidad de enfrentarse a otro sistema político. Siempre hemos dicho que los pueblos no se pueden liberar por sí solos, lo repetimos una y otra vez. Los pueblos necesitan de alguien igual o superior que en fuerza imponga el bien al mal, ni más ni menos. Y ese bien siempre lo hemos esperado de manera equivocada de Occidente. Por eso surgió Soberanía Ciudadana, porque Occidente siempre ha sido un valedor, por uno u otro motivo, no entremos en ese fondo, de esa dictadura y de todas las dictaduras en general. La cuestión en todo esto está en qué va a pasar ahora que el pueblo cubano, tras 67 años, ve luz por primera vez, porque nunca jamás en toda la historia de ese holocausto sobre un pueblo, nunca jamás ha habido una luz. La anterior fue la caída del comunismo y, como personas de bien que son la gente de base, creyeron que por la obviedad también se iba a caer el castrismo. Y no es así. El mal, cuando es terminal en un cuerpo, el cirujano simplemente lo extirpa. No hay medias tintas. Y es lo que hay que hacer contra el castrismo. Ahora ha surgido, ya lo sabemos todos, y esa es la gran ilusión en las redes, ha surgido un personaje como la copa de un pino que es una rareza en Occidente. Hablamos del presidente norteamericano Donald Trump. Donald Trump no es un político al uso. Eso es lo que ha generado estas aperturas de libertad que ya se ha materializado de alguna manera bajo su modo de hacer en Venezuela. Y que estamos esperando que bajo cualquier modo ocurra en Cuba. Porque entrando después, más adelante en materia, la cuestión de la libertad de Cuba es inequívoca. Tiene que venir la libertad sea como sea y sea de donde sea, porque lo importante ahora es evitar que muera otro cubano más. Eso es lo más elemental. Y después ya nos centraremos en la cuestión de la justicia, revisando todos y cada uno de los crímenes cometidos por esta barbarie, esta horda de criminales, que son los hermanos Castro. Hay una cuestión que es muy importante recalcar. El caso de la dictadura en Cuba es diferente a la dictadura que el propio régimen cubano o en Cuba instauró en Venezuela. En Venezuela ya vimos que con los hechos, simplemente enseñándole los dientes de un igual militar a una dictadura, aquello se desplomó. ¿Vale? En el caso de Cuba sería diferente porque el vuelco no vendría de la misma manera. Claro que vendrá, pero si hay una oposición militar de verdad. Si no hay
en el horizonte una oposición militar de verdad y una entrada inminente de tropas, el régimen castrista no cederá un ápice. Ahora lo que está haciendo el régimen castrista, y es importante que ustedes sepan esto, seguro que lo saben porque es una obviedad, pero es importante que lo recalquemos ordenadamente, es, uno, lo primero que están haciendo, que es lo de siempre, que ya avisoramos en nuestra comunicación del día 3, lo primero que están haciendo es una apariencia de conversaciones. Porque el régimen castrista ahora lo que necesita es ganar tiempo imperiosamente. Están haciendo aparentemente unas conversaciones, haciéndole creer a la opinión del mundo de que puede haber un cambio y sobre todo haciéndole creer a el ejecutivo Trump de que va a haber un cambio. En tanto, obviamente, pues lo de siempre. Paralelamente van haciendo aquellas maniobras miliciosas, como le llamamos nosotros, que de militares no tienen nada, que es lo más patético y lo más evidenciador de la debilidad de ese régimen. Y no de ahora, que no entraremos en materia, pero haremos un corto diciendo específicamente cuál ha sido la gran apariencia de este régimen criminal y su verdadera realidad militar, que ha sido nefasta y pobre, donde nunca jamás han tenido una victoria. Empezando, y lo hago sucintamente, empezando por la propia llegada de la autodenominada revolución, que no fue mediante fuerza militar, y comenzando por cada una de las intervenciones en América y en el mundo, donde han salido siempre esquilmados y con el rabo entre las piernas, porque son un fraude, militarmente hablando. De eso hablaremos también. Otra de las cosas que están haciendo ahora hacen las supuestas conversaciones, es la movilización de toda su red y de toda su mafia dentro de Estados Unidos, trabajando codo con el PSOE norteamericano. ¿Quién es el PSOE norteamericano? Obviamente el partido llamado Demócrata, que ni demócrata, nada, más dictador que el propio castrismo. Y esta gente le están haciendo ahora un acto de una campaña nunca vista, nunca comparada en toda la historia de Estados Unidos, de acoso y derribo, de fulminación constante contra un presidente. Nunca jamás en toda la historia de Norteamérica ha ocurrido un ataque tal cual, hasta el punto de que obviamente ya lo han visto. Han intentado acabar con su vida y si tienen la oportunidad de hacerlo nuevamente, lo harán, sin duda. El castrismo sabe que tiene esos aliados. Otro aliado del castrismo que está ahora en pie de guerra, por sí mismo y por petición del propio castrismo, es la Internacional Comunista. Y dirán, coño, pero si eso es de la historia. No, la Internacional Comunista sigue existiendo. Es la típica red de partidos comunistas que ya se creó con la otrora Unión Soviética, que sigue funcionando en la actualidad, bajo diferentes nombres, bajo diferentes marcas, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y la entidad que la domina es aquella a la que le llaman la Internacional Socialista, del cual ni más ni menos, miren por dónde, el presidente de ella es el corrupto de todos los corruptos y degenerado de todos los degenerados, usurpador de la Moncloa, Pedro Sánchez, que no es presidente de España porque es un usurpador y un neotirano en España. Y obviamente se está el castrismo apoyando en su red propia, en su red castrista internacional propia, que ya sabemos que siempre la ha tejido de una y de otra manera desde el principio de esa dictadura y que se materializa aún más en la caída del comunismo con el Foro de Sao Paulo y otras entidades que están funcionando a tope en este momento y que hacen esa mamarrachada que es estratégica de esa caravana marítima, o como le llaman, por el romper el bloqueo. Bien. Nos lleva a lo siguiente también esto. Hay que recordarle a los ciudadanos del mundo, sobre todo del mundo, y a los cubanos, a muchos cubanos que parece que lo han olvidado, que el castrismo nunca, jamás se cae con sanciones. Al contrario, el castrismo se favorece de las sanciones, porque el castrismo es un sistema
que se basa en la extrema pobreza y es la garantía de estabilidad de la dominación como poder. No es un sistema que se base en el funcionamiento de la economía, porque cualquier funcionamiento de la economía, por mínimo que sea, los condiciona y les pone pautas que son desviatorias y que son propicias al cambio. Eso no lo quieren. Por eso tienen que tener un pueblo pobre, sometido y engañado. Hay otra cuestión fundamental que está barajando el castrismo en estos momentos, y es que Trump está en su última legislatura. Mientras más tiempo pase y no hayan verdaderos movimientos militares para irrumpir materialmente en Cuba, mientras más tiempo pase, peor para las posibilidades de libertad. Porque mientras más tiempo pase, más condicionado va a estar Trump para poder mover esas tropas, y al final lo que quiere el castrismo es que si logran aguantar esta última legislatura de Trump, ya nunca más van a correr peligro. Porque ningún otro presidente va a salir como Trump. Es, lo decimos, una rareza. Ninguna otra élite gobernante, sea de un partido o de otro, va a tener la misma especificidad personal que Donald Trump, desde luego, y no se va a atrever a hacer una guerra contra aquellos que le hacen la guerra al propio sistema, interna y externamente, que son toda la red de partidos comunistas, y de entre ellos ya vamos a definir al propio Partido Demócrata, entre comillas, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se puede hacer contra todo esto? Lo que están haciendo los cubanos en la red. Lo que están haciendo los cubanos en la red es ganar tremendamente una batalla. Subjetivamente estamos muy por encima de esos hijos de puta malnacidos de los criminales sobre el pueblo cubano. Pero necesitamos la materialidad. Y la materialidad en este momento solo puede venir de una intervención armada norteamericana en Cuba. Es la única posibilidad que se tiene de liberar a Cuba, al pueblo cubano, de una vez y para siempre. Si no ocurre esto, ya no tendremos otra opción. Por eso es importante que luchemos y defendamos con los dientes todas aquellas medidas que se están tomando en este momento, o potenciarlas de alguna manera. Es difícil, y en este momento los colectivos de la oposición cubana en Estados Unidos están haciendo una labor ejemplar. Está claro que están en lo que están. Lo han entendido que es la única vía y lo están haciendo inmejorablemente bien. Ahora solo queda que Trump realmente esté decidido a todo y materialice la intervención armada en Cuba. Gracias a todos, y somos Soberanía Ciudadana, somos un pequeño partido de ciudadanos, que ya comunicaremos que por nuestras propias transmisiones y nuestra propia programática hemos sido atacados por el nefasto PSOE, queriendo cerrarnos, y hemos luchado en los tribunales de Madrid. Eso será en el próximo corto. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Viva la libertad de todos los pueblos del mundo.